En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Vamos a continuar hoy con nuestro tema. Ya llevamos dos fines de semana y de hoy en 8 días tendremos, hoy es el tercero y tal vez el próximo, de hoy en 8 días, el próximo día del Señor, tendremos el cuarto, sobre el cuarto mandamiento solamente. Es que es tan profundo, tanta riqueza que tiene los 10 mandamientos, que uno puede decir, pastor, pero ¿por qué se alarga tanto? Si yo lo leo en menos de un minuto, leo los 17 versículos y ya lo sé. No lo sabes. Puedes haberlo leído, pero no conoces lo que hay de profundidad en ello. Y Dios quiere que pongamos atención a aquello que nació del corazón de Dios, que fue pronunciado por su boca y que fue escrito con su mano y que fue guardado en el lugar más santísimo allá en el tabernáculo. En fin, esas razones son solamente suficientes para hacer reverencia ante la voluntad de Dios y poder decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Muchos no hemos vivido entendiendo los 10 mandamientos. Repito una vez más para que no nos equivoquemos y no me digan que yo estoy torciendo el camino de salvación. No somos salvos por guardar los 10 mandamientos, somos salvos por gracia. Pero una vez que somos salvos por gracia, no somos salvos para violar los 10 mandamientos. Algunos mienten, dicen mentiras, otros codician, otros adulteran con el pensamiento, porque Jesús dijo, cualquiera que mira a una persona del sexo opuesto para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Así que, ¿cuántos violamos los 10 mandamientos de una o de otra manera? A veces tomamos el nombre del Señor nuestro Dios en vano, o no guardamos el día de reposo como Dios quiere, o nos hacemos imágenes de Dios en nuestra mente. Puede que no la tengas en un dibujo, en algo en tu casa, un muñeco de madera o de barro o de bronce, lo que sea, pero haces imágenes en tu mente de quién es Dios, te imaginas cómo es Dios, y algunos dicen, si yo fuera Dios. Bueno, que Dios los perdone por lo que dicen. Yo solamente quiero enfatizar la importancia de los 10 mandamientos. Y estamos en el cuarto mandamiento todavía. Y el Señor nos dice, con lo que miramos en el cuarto mandamiento hace 8 días, miramos que debemos trabajar en la parte que se menciona, la parte positiva. Recuerde, debemos trabajar 6 días. Escuche, hermano, debemos trabajar 6 días. A algunos les fascina la vagancia. Dios no nos creó para ser vagos y Dios no nos creó para vivir de la locha. No, nos creó el día para trabajar y la noche para descansar. Recuerde, muchos usan la noche para hacer otras cosas. Bueno, a veces la cultura, a algunos les toca que trabajar de noche, pero tenemos entonces que saber que tenemos que reposar también, porque Dios sabe las necesidades que tenemos como humanos. Necesitamos reposar. Recuerdo, por eso dice del día del mandamiento que debemos descansar, debemos reposar. Así que 6 días debemos trabajar. Algunos esperan un golpe de suerte. Esperan, por ejemplo, ganarse la lotería. Si yo me gano, hermano, si usted supiera los chistes que tengo y todo lo que me han ofrecido, que ore por ellos que se van a ganar la lotería, o se van a ganar lo que se usaba hace tiempo, la carrera de caballos, o alguna rifa que hacen y se ofrecen millones y millones y compran la lotería porque es el extraordinario. Y me dicen, pastor, ore, el día que yo me gane la lotería no le va a faltar nada. Bueno, mejor no oro, por eso no oro, porque Dios dijo que lo que ganamos es por el trabajo. Trabajo honesto, honrado, no por golpe de suerte. Si Dios quiere darnos algo,
por alguna circunstancia, una herencia que vino repentina, bienvenida, pero sabremos administrarla. Pero el principio es, no esperes un golpe de suerte para ser rico, para tener plata. Trabaja todos los días. 6 días trabajarás. Es el lado positivo, ¿no? Por otro lado, hablábamos de que necesitamos ser sabios para administrar los recursos que Dios nos da. Son los recursos que tenemos, que son muchos. Por ejemplo, el recurso del oxígeno. Sin oxígeno, ¿quién podría vivir? No podríamos producir nada, no podríamos existir. Pero Dios nos lo da todos los días gratis. No es como el Estado que nos cobra cualquier cosa. Necesitamos oxígeno y hay que pagarlo. No, Dios nos lo da gratis. Gracias a Dios por su bondad para con nosotros. También no solamente nos dio esos elementos naturales que necesitamos para respirar, sino que nos dio el conocimiento, nos dio talentos, nos dio dones. En fin, nos regala el mayor tesoro que tenemos en la tierra, es el tiempo. Nos da el tiempo es de Dios, Él lo creó, Él lo hizo para que nosotros lo disfrutáramos. En fin, somos tan desagradecidos que no le damos gracias a Dios por nada de eso. Ojalá que hoy le estemos dando gracias a Dios por todos los dones que el Señor nos ha dado. Así que cuando hablamos del día de reposo, dice, guardarás el día de reposo. Es para recordarnos que hay solamente un único Salvador, que ha sido nuestro Señor, así como Dios salvó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y lo sacó de allá. Por eso deben de recordar el día de reposo, porque estaban en Egipto presos, cautivos, esclavos, y los sacó. Nosotros no estábamos en Egipto, pero estábamos esclavos del pecado, estábamos esclavos de la carne, de los deseos naturales, esclavos muchos de los vicios, de las pasiones, de muchas cosas esclavos. Pero el Señor nos llamó, nos salvó, nos redimió y eliminó esa esclavitud de nuestra vida. ¿Cuánto tenemos que agradecerle al Señor? Por eso debemos de guardar el día de reposo como gratitud al Señor. Es por gratitud, no es un mandamiento moral, es un mandamiento de gratitud. Y claro, la verdad es que se puede convertir moral, porque si uno es un ingrato con Dios, es un inmoral. No hay nada más difícil, más problemático, más peligroso que un desagradecido, porque ese desagradecido, no importa lo que siembren en él después hasta te quita la vida si es necesario. Bueno, hay muchas historias al respecto, pero es para recordarnos realmente que Él nos liberó y que podamos disfrutar de su amor, el amor de Dios en la familia, con la iglesia, con la familia de Dios. Es un tiempo especial para descansar, para recuperar las fuerzas físicas, morales, espirituales, relacionales en la familia también. Y podemos agradecer entonces, como dije ya, por ese perdón, por la liberación, por la vida eterna y poder disfrutar de su amor para siempre. Hermanos míos, declarar también es para declarar ese sexto día o ese séptimo día, declarar que es un día santo, que es diferente a los otros. Ahora voy a decir algo muy importante, tengan en mente, porque voy a hablar sobre los 6 días. Ese día es diferente porque es un día de gratitud, como dije al Señor. Es un día para reunirnos con los miembros de la familia, pasar un tiempo en familia, en fin. Lo dijimos hace 8 días de una u otra manera y lo seguiremos diciendo. Yo voy a animarles a que abramos nuestra Biblia al Salmo 92 y vamos a leer un salmo. ¿Se acuerdan que les mencioné hace 8 días el Salmo 92? No sé quién se acuerda. Si está con su hermano o con otra persona en su casa, en su hogar, o mejor en la casa del Señor, porque tu casa es la casa del Señor y hoy con mayor veras es la casa del Señor. Delante del Señor hay que tener reverencia. Así que mire, leamos con reverencia. Si ustedes abren su Biblia al Salmo 92, encuentra en el encabezado, que es la historia, es el cántico para el día de reposo, para el séptimo día que menciona la Escritura. Y dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio,
con tono suave, con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe. El insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque aquí tus enemigos, oh Jehová, porque aquí perecerán tus enemigos y serán esparcidos todos los que hacen maldad, es decir, los que no obedecen los mandamientos. Y luego sigue diciendo, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Dios, es decir, si vienen 7 contra ti por un camino, huirán disparados por muchos caminos. El justo, y aquí está, también sigue hablando, el justo. En el día de reposo se canta eso. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro del Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Y aún en la vejez, escuchen los hermanos de la tercera edad, como yo, o de la cuarta edad, o de la quinta, como quieran ponerlo, a los que ya pasamos de ciertos años, después de los 60, nos dicen que estamos jóvenes todavía, llegamos a los 70, y dicen, no, tú estás muy joven todavía, y llegamos a los 80, y me dicen, no, tú estás todavía joven. Gracias por esa jovialidad que tenemos. Pero claro, no importa cómo nos llamen, a los de la tercera edad, digamos así, sencillo, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Yo me siento aquí muy bendecido porque en mis 81 años, toda mi vida me siento vigoroso, me siento como el árbol plantado junto a corrientes de agua que está lleno de hojas verdes y que está para producir fruto todavía. Me siento así. No sé hasta cuándo me va a tener el Señor así, no importa hasta cuándo, pero cuando parta estaré lleno de fuerza, de vigor y de salud, estaré vigoroso y estaré anunciando que nuestro Señor es quien nos da la fortaleza y que es recto y que en Él no hay ninguna injusticia. Ese Salmo 92 es sencillamente maravilloso. Así que apréndanse del Salmo 92, léanlo. Igual que el Salmo 100 también es para cantarlo cuando, como el Salmo 122, yo me alegré con los que decían a la casa del Señor iremos, y el Salmo 100 dice, cantad alegres habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Es Salmo 100, maravilloso, antes lo cantábamos también, espero que un día volvamos a cantarlo con alegría, porque ojalá que las canciones tuvieran este sabor, que cuando cantamos el sábado todas las canciones vengan, y ya el Señor nos está renovando con los cánticos también, para cantarle al Señor cántico nuevo y alabanza sea en la congregación de los santos. La Biblia está llena, los salmos están llenos de cómo alabar al Señor. Que Dios nos ayude. Así que esa es la parte, digamos, del aspecto positivo que debemos tener. Como lo mencioné hace 8 días, estaba haciendo un resumen y ampliando algunas cosas. Pero también tiene el Salmo el aspecto negativo. Por ejemplo, vamos al Salmo, al libro de Éxodo, en los 10 mandamientos, en el capítulo 20. Y en el capítulo 20, recuerde, aquí dice una cosa. El verso 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija. Y yo le añadiría aquí, porque el espíritu está ahí en la situación, porque cuando habla del hombre, habla de la mujer también. Ni tu esposa tampoco, no harás ninguna obra. Ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hoy me corresponde trabajar la parte
principal, la parte negativa del Salmo. Yo quisiera decir que todo aspecto positivo tiene un aspecto negativo también. Por ejemplo, para entenderlo, si usted toma una moneda, por ejemplo, hay cara y ¿qué más? Y sello. En cualquier moneda no es cara por los dos lados. Una refleja lo positivo y lo que pudiéramos llamar negativo. Pero para ser más exacto, digamos, un billete. Hay dos tipos de billetes, de 20, de 50, de 100 o de 10 pesos o de dólares, de 100,000 pesos que hay billetes nuevos. Hay billetes falsos, pero también hay billetes buenos. Tiene las dos caras el billete. O hay verdaderos o hay falsos. Y por otro lado, por ejemplo, la electricidad tiene dos polos, el polo positivo y el polo negativo. Y si no, para tener las luces que tenemos que nos está alumbrando, esos dos polos funcionan. Y por otro lado, digamos una batería cuando tú pones una pila en algún aparato que utiliza pilas, tiene un lado, el positivo y el negativo. O una batería en el carro, tiene el lado positivo y el lado negativo. Todo lo positivo tiene también una parte negativa. Hemos hablado de lo positivo, vamos a hablar de lo negativo. ¿Le parece? Entonces, que Dios nos ayude a pensar en esto. Y esto es una lucha que tenemos en nuestra vida permanentemente con estos conceptos. Y déjeme dar una ilustración. Existen dos formas de terminar una guerra o una batalla en la cual estamos. Obedecemos los 10 mandamientos o no los obedecemos, es una batalla. Hay dos formas de terminar una guerra. Una es luchar hasta vencer al enemigo. Escúcheme, y hacerlo nuestro esclavo, ponerlo bajo nuestra dirección. O, si no podemos vencerlo, la otra forma de terminar con una guerra es rendirse ante el enemigo. Nos rendimos ante él y entonces nos volvemos los esclavos, somos nosotros. La definición que tenemos que tomar, o vencemos o nos damos por vencidos. Es decir, o nos disponemos a guardar los 10 mandamientos, a vivir los 10 mandamientos para experimentar la prosperidad, para experimentar la santidad, para experimentar la protección, no la salvación, la protección en la tierra y ser santos porque vamos a vivir con un Dios santo, o nos rendimos. No hay nada que hacer. O usted decide guardar, obedecer los 10 mandamientos, que es la síntesis de todo, está en cápsula, ahí está toda la riqueza, y cuando se abren los 10 mandamientos, aparecen todos los estatutos, las primicias, las ordenanzas, en fin, todo lo que menciona la Biblia, que surgen de los 10 mandamientos. Así que, hermanos, veamos eso como un aspecto necesario en nuestra vida. O sea que existen dos formas de luchar. ¿Luchamos para vencer o nos rendimos? Y yo espero que nadie se rinda, que estemos dispuestos todos a vencer, es decir, a guardar, a obedecer los 10 mandamientos. Recuerden, mi hermano, que es muy, muy necesario entender esto. A la FARC en Colombia, por ejemplo, no se han rendido. Tampoco el gobierno se ha rendido. Los dos están luchando a ver quién vence al final. Al final, uno va a ser vencido y otro se va a rendir. Al final, uno de los dos. O vence el Estado o vencen los insurgentes. Dios nos libre. A veces digo que nos libre de los dos, porque uno no sabe qué es mejor, si los alzados en arma o los que están con las armas legales que hacen. Dios nos libre. Perdónenme sencillamente porque nos hemos olvidado de los 10 mandamientos. Así que esta guerra, hermano, empezó cuando el pecado entró en el mundo. En Génesis 3:15 dice el Señor: enemistad pondré entre tu simiente, le dice a la serpiente, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer. Tú le herirás en el calcañar, les harás un daño pequeño, pero el golpe que va a tener sobre tu vida es mortal porque es sobre la cabeza. ¿Qué significa la semilla de la serpiente? ¿Y qué significa la semilla de la mujer?
La semilla de la mujer significa los que hacen la voluntad de Dios. La semilla de la serpiente son aquellos que no obedecen la voluntad de Dios. Es decir, para ser más directo, la semilla de la mujer obedecen, guardan, viven, reconocen los 10 mandamientos. La semilla de la serpiente no los hace, los desconoce completamente. Y una pregunta muy difícil para mí hacerla, pero tengo que hacerla. ¿En cuál semilla estás? ¿En la semilla de la serpiente que ignora los 10 mandamientos? ¿O en la semilla de la mujer que representa a la iglesia obediente al Señor y entonces guarda los 10 mandamientos? Hermanos, perdónenme, esto es serio, no es un juego lo que estamos haciendo aquí. Yo no estoy predicando para entretener, sino para compartir lo que Dios ha dicho. Estoy en este momento como un profeta para decirle, así dice el Señor, no dice el pastor, dice el Señor. Y lo que le estoy diciendo, y lo puedo decir, así dice el Señor, guardarás los 10 mandamientos. Obedecerá los 10 mandamientos. Ya yo di la vida por mi hijo o con mi hijo. La di por ustedes. Él murió por ustedes para salvarlos de la esclavitud en que se encontraban. Ahora quiero que sean santos y vivan para mí. Un pueblo dedicado a hacer mi voluntad. Hermanos, tomemos la decisión, o semilla de la mujer o semilla de la serpiente. Dios nos libre. Bueno, hay tantas cosas que pudiera hablar cuando nos habla, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, de la guerra que tenemos contra las potestades satánicas. Tenemos una guerra continua. Es decir, hermanos, siempre seguimos en guerra y tomamos la decisión, o obedecemos a Dios y seguimos a nuestro capitán, que es Jesucristo, o nos rendimos al enemigo. Hermanos míos, espero que a medida que avance en este tema, podamos lograr, o que Dios mejor alcance lo que Él quiere alcanzar, lo que Él quiere que entendamos para que vivamos de su voluntad. Así que quiero mencionar y tal vez repasar o mencionar e enfatizar un punto. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. La primera aclaración que quiero hacerles, y después vamos entendiendo más. Pero aquí no nos dice cuándo empieza el primer día del trabajo. Ya después hablaremos por qué guardamos el primer día de la semana, lo que se llama sábado. Porque la orden es trabajar 6 días. Como Dios trabajó 6 días. ¿Cuándo empezó a trabajar Dios los 6 días? El primer día. Ahí empezó a trabajar en el primer día. La Biblia no menciona qué días son, si es lunes, si es martes, si es miércoles, si es jueves, si es viernes. Yo quiero ser fiel a la palabra. No dice aquí, guardarás el día sábado como lo entendemos hoy, como ya lo he dicho. O guardarás el día de Saturno. No, porque no hay dioses ajenos delante de nosotros. No hay otro Dios sino Él. Saturno no es nuestro Dios. Pero algunos se aferran a guardar el día de Saturno. No. Si lo guárdalo no porque crees que es el sábado como está escrito hoy, el día de Saturno, sino porque lo quieres utilizar, porque tú entonces trabajas domingo, lo que llamamos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Si trabajas desde el domingo hasta viernes, entonces tienes derecho a guardar el sábado. No sé si me hago entender o tal vez los estoy confundiendo más, pero quiero decirles, Dios no le puso el nombre a los días. Fueron los hombres los que le pusieron el nombre a los días. Solamente Dios da una orden: 6 días trabajarás. Qué difícil es esto, ¿no es cierto? Es que Dios nos dio el día para trabajar, repito lo que dije antes, y la noche para descansar. Así es, nosotros abusamos de la noche. A algunos les gusta hacer muchas cosas en la noche.
y ver televisión hasta medianoche, hasta la 1 de la mañana, especialmente cuando viene el día de reposo. Y entonces el día de reposo están cansados porque les dio sueño, porque estuvieron mirando televisión o haciendo alguna otra cosa, o jugando o haciendo cualquier detalle. Y entonces amanecen cansados y no guardan el día de reposo. Dios nos dio el día para trabajar y la noche para descansar. ¿Le puedes decir a la persona que está a su lado? Dios nos dio el día para trabajar y la noche para descansar. Hermanos, tal vez dirá, hermano, es fácil decirlo, otra cosa es hacerlo. Y verdad, por eso tenemos que luchar nosotros con ese aspecto. Ahora, en esa situación, Dios es el dueño del tiempo, y Dios, como dueño del tiempo, lo dividió en días de 24 horas, y fue la tarde y la mañana un día, dice el libro de Génesis. Y fue la tarde y la mañana del segundo día, y fue la tarde y la mañana del séptimo día. Y entonces empieza por la tarde, no empieza por la mañana. No dice fue la mañana y la tarde, dice fue la tarde y la mañana. Siempre hablando de que primero tenemos que entender, el hombre empieza descansando y termina trabajando. Hay tantas figuras en la Biblia que las hemos pasado por alto. Recuerde, Dios comienza, es Dios, no soy yo el que digo. Le hace Génesis 1. Y hizo el Dios la luz, creó Dios la luz, y fue la tarde y la mañana. Y fue la tarde y la mañana, cada día igual. Dios espera que empecemos siempre descansando. Así como cuando creó al hombre. ¿Cuándo creó al hombre? El sexto día. ¿Y cuál fue el primer día que vivió? El séptimo para Dios, que había trabajado 7 días, pero el primero para el hombre. Hay tantas figuras, hermanos. Hay sectas que no entienden eso y adoran el séptimo día, adoran ese día que llaman hoy sábado. Casi que lo adoran, casi que viven para él. Bueno, no voy a hablar de ese tema. Solamente quiero que lo entiendan nada más. Dios dividió el tiempo en días de 24 horas, en semanas de 7 días, que eso no puede ser alterable, ¿sí? ¿Quién puede prolongar un día de 24 horas? Nadie. ¿Quién puede prolongar una semana de 7 días? Nadie. En la Revolución Francesa trataron de establecer la semana de 10 días y fracasaron. Porque es que lo que Dios pone, nadie lo puede alterar, ni tú ni yo. Francia, con todo su poder en la Revolución Francesa, intentó cambiar, repito, la semana de 7 días a 10 días y fracasaron. Cualquiera que quiera cambiar las normas de Dios cambiará. No solamente Dios dividió el tiempo en días, en semanas, en meses, en años y en milenios también. Y también 50 años, suma de años. En fin, si tenemos en cuenta eso, nos va a ayudar mucho en el trabajo, hermanos míos. Yo quiero hablar que no se puede alterar los mandamientos del Señor. Y quiero tomar un ejemplo. Por ejemplo, los diezmos. Usted los puede alterar si quieres. Porque ese ya no es una cosa de camisa de fuerza como el día. Pero es una orden del Señor. Recuerde que en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22, dice la palabra del Señor en ese pasaje de Deuteronomio 14, 22, indefectiblemente diezmarás todo lo que produce tu campo. En ese campo, en ese tiempo, un terreno agrícola. No había empresas como las que hay hoy, las que andan, porque al avanzar el mundo ha avanzado en la forma de crear, hacer tener sus conocimientos. Y tenemos grandes empresas de carros, de aviones, de bicicletas, de vestidos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos eso. Pero en ese tiempo era un país, la gente era agrícola, y por eso mencionaba que debíamos diezmar de todo lo que produjera nuestro trabajo, en otras palabras. Hermanos, eso todavía sigue siendo inalterable. No para ser salvos,
como guardo los 10 mandamientos, no para ser salvo, sino porque yo quiero hacer la voluntad del Señor. Y el Señor ha decidido, y está escrito. Por ejemplo, si ustedes quieren certificarlo, miren en el libro de Malaquías capítulo 3, hace una pregunta en el versículo 7. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Usted qué opina? ¿Tú puedes robar a Dios? Y yo te digo, sí. Porque lo que Dios destinó para él y yo no lo cumplo, lo estoy robando, estoy quedándome con lo que no es mío. Dios separó el día de reposo para él. Dios separó el diezmo para él. Para él, para su obra, para él, para hacernos beneficiosos, para traer beneficios a nosotros. Por eso separó el día de reposo. Por eso separó los diezmos, para que tú seas bendecido. Para que tú vayas adelante. Muchos todavía no lo entienden. Y piensan que es que el diezmo es un negocio de la iglesia, de los pastores. Hermanos, por favor, cuídense de mentir, porque eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que el diezmo lo dejó para él, y que cuando el hombre dice en Malaquías, no le da a Dios el diezmo, lo está robando. Y pueden leer todo el capítulo o la parte pertinente en Malaquías capítulo 3, versículos 7 al 12. Un modelo de los diezmos es Abraham, el padre de la fe. Cuando Dios le permitió que se encontrara con Melquisedec, que era un prototipo de Jesucristo. De Melquisedec tenemos mucho que hablar, como dice Pablo en la carta a los Hebreos. Ustedes pueden leer en la carta a los Hebreos el capítulo 7 y lo van a encontrar. Capítulo 7, hablando de Melquisedec, era un prototipo de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Se encontró Abraham con él. ¿Y sabe lo que hizo? Melquisedec le dio pan y vino. Mírense en el capítulo 14 de Génesis. Le dio pan y vino a Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Le dio los diezmos de todo. Ahí está escrito. Hermanos, estudiemos la palabra del Señor. No tengo tiempo para leer todos esos textos, pero se los dejo porque yo sé que ustedes son juiciosos. Ustedes toman nota y cuando termine el sermón o la enseñanza, ustedes van a tomar la Biblia, van a ser como aquellos cristianos que no creyeron lo que Pablo decía hasta que lo descubrieron en la Escritura, entonces lo cumplieron. Por favor, no me crea a mí. Créale a la palabra de Dios. Le doy esos textos. Por ejemplo, repito, Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 en adelante, que habla de indefectiblemente diezmarás. Le doy Malaquías capítulo 3, versículo 7 al 12 especialmente, cuando dice, robará el hombre a Dios, y Dios dice, ustedes me han robado. Y habla de los diezmos directamente. Y luego, como ese modelo que tenemos en la Biblia para imitar o para aprender de él, que fue Abraham, que es el padre de la fe. Yo soy salvo por la fe. Y no me avergüenzo del evangelio porque es por fe que yo soy salvo. Por la fe Dios creó los cielos y la tierra. Por la fe Dios hizo el universo, todo lo que hay. Por la fe existe. Y si quieres saber lo que es la fe, muy especialmente, léase Hebreos capítulo 11. Una lección que yo he aprendido en mi vida cristiana, y tendría que darles muchos testimonios de que he aprendido a vivir por la fe. Y yo estoy trabajando en el tabernáculo de la fe, estoy aquí por la fe. Si mañana no hay recursos en el tabernáculo de la fe, pues buscaré otra forma de vivir para sostenerme. Pero no vivo de los diezmos que me da o por los diezmos que me da la iglesia. Por ahora me sostienen para poder dar el tiempo. Pero le aseguro, si mañana no hubiera entradas en el tabernáculo de la fe, yo no dejaría de servirle al Señor. Porque no vivo por la paga, sino por la fe. Estos días, ya hablaremos de eso, en estos días estamos haciendo unos avances en el tabernáculo de la fe, en unos nuevos proyectos que hay. Y cuando yo les diga lo que pasó, ustedes van a decir, ¿y cómo se consiguió el dinero? No es el dinero el que nos determina lo que vamos a hacer, es la fe. Cuando Dios dice, adelante, haga esto, yo actúo en la fe en lo que Dios ha hecho. Por ejemplo,
voy a vivir, a animar a la iglesia, a los pastores, a que la iglesia regrese a las casas como en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hermanos, en esta pandemia es un tiempo maravilloso para que abramos nuestros hogares y ahí adoremos al Señor. Con 2, 3 vecinos, 4, por hablarles de Jesucristo, con todo lo de bioseguridad, especialmente con la familia, rendirle culto al Señor en el hogar, en la casa, porque el hogar fue construido para Dios. Recuerden que he dicho que Abraham tenía 2 aspectos: construía tiendas y levantaba altares. En alguna de las oportunidades lo he mencionado. Tiendas para habitar y altares para adorar. Él nunca consideraba que una casa, un lugar donde vivía, no fuera un altar para adoración. Y cuando hay habitación y adoración, entonces hay hogar. Si no hay habitación y adoración, entonces no hay hogar. Hay un grupo que duerme ahí, pero no es hogar. La palabra hogar es muy dulce, muy cielo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, dijo Jesús. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, es decir, muchos hogares hay. Voy pues a preparar un hogar para vosotros, y cuando yo me fuere y tenga el hogar listo, los tomaré para que ustedes vivan en ese hogar. Pues hermano, yo mencioné a mi hermano Gustavo Fernández, que partió al hogar celestial. Mi padre partió al hogar celestial hace unos cuantos años, 1969, si no me equivoco, no me acuerdo bien, 1969, sí. Mi madre en 1957, creo, que partieron al hogar celestial. Tengo 2 gemelos o mellizos, no sé exactamente cómo iban a ser, si gemelos o mellizos, pero 2 que nacieron al mismo tiempo y partieron con el Señor. Ya están en el hogar celestial. Tengo a mi hijo mayor que partió y está en el hogar celestial, y Dios me tiene un lugar y voy a estar con ellos otra vez, viviendo, no solamente con ellos, sino con todos los redimidos por la sangre de Jesucristo. Todo eso resultado ¿de qué? De obedecer los 10 mandamientos. Hermanos míos, perdónenme que les dé toda esa explicación para llegar a lo mismo, para llegar ahí. Los 10 mandamientos fueron dados por Dios para obedecerlos, para que entonces podamos disfrutar de lo que Dios quiere. Porque recuerde esto sencillo: los 10 mandamientos nos conducen a vivir una vida santa. Porque una persona que no roba, que no mata, que no codicia, que no miente, que no habla mal de su prójimo, que honra a su padre y a su madre, que honra el día del Señor, que adora a Dios como el único Señor, y todo, es una persona santa. Eso es ser santo. Ser santo no es abstenerse de comer esto, de comer aquello. Algunos quieren ser santos y entonces por eso se vuelven vegetarianos, como si comer carne y ya es pecado, y como si comiera vegetales entonces ya lo hace santo. Es bueno comer vegetales, no es malo, está bien. Y no es por la comida que vamos a ser juzgados. Pero hermanos míos, solamente para enfatizar, nada más, que obedecer a Dios es lo mejor que nos puede suceder. Entonces, llegando al punto neurálgico del aspecto negativo, mire algunas cosas que yo tengo para compartir la palabra del Señor. Dice, no hagas ningún trabajo. Escuche, no hagas ningún trabajo, ni deportivo, ni de empresa, ningún tipo de trabajo, nada. No hagas ninguna obra, está escrito ahí. Si quiere, mire otra vez el versículo 10, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. No, escuche, no, dice Dios, no hagas en él obra alguna, nada que lo utilices para tu propio beneficio. El día de reposo es para su gloria. Y comienza con tú. No hagas ninguna obra. ¿Quién? No los empleados. Tú
No hagas obra alguna. Habla del tú, de la persona. Y luego después habla de la familia. Ni tu hijo, ni tu hija. Y como dije, ni tu cónyuge. Es un día para el Señor como familia. Hermano, qué bonito es cuando yo veo a los hermanos, cuando hemos tenido los cultos abiertos, ver familias enteras que llegan a la casa del Señor para adorar. Yo me acuerdo mis tiempos atrás, hace 64 años, 65 años, hace 50 y pico de años. Tengo 61 en el Señor, pero después de que vinieron mis hijos y ya estaban grandecitos que podíamos caminar, iba con toda mi familia, 1964, 1967, 1970, iba con toda la familia, cada primer día de la semana, para adorar al Señor, con mi esposa, con mis 2 varones, hijos varones, y con mi hija. Íbamos para adorar al Señor. Qué lindo es como familia. Yo me deleito cuando las familias juntas van a adorar al Señor y los hijos han aprendido de sus padres la importancia del día del Señor, porque uno de los casos que tenemos es que los hijos no les importa el día del Señor, porque a los padres tampoco les ha importado el día del Señor. Y claro, como el padre es el que enseña a sus hijos, los hijos aprenden rápidamente de los padres. Hermanos, no hagas ninguna obra, tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu cónyuge. Hermanos míos, es un día para el Señor, como familia. Y espero que hoy ustedes estén como familia. Y si no están como familia, pregúntense entonces qué clase de familia tiene. ¿Una familia que obedece al Señor o una familia que se ha rebelado contra el Señor? Yo voy a hablar en el próximo servicio que tenemos, voy a hablar del arco iris. Cómo, para mostrarles la bandera del pueblo que es del LGTBIQ y el arco iris, las diferencias que hay. Y ya hablaremos de eso. Les dejo el interrogante solamente, que Dios me ayude a recordarme para decirles en ese asunto. Y luego, pues, como digo, los padres son los que tienen que enseñar a sus hijos. Y un padre no puede decirle a su hijo, dice, es que no me da la gana de ir al culto hoy. Tienes que ir porque el padre es la cabeza del hogar. ¿Quién manda en tu casa? ¿Tus hijos o el papá o la mamá? Aquí están preguntas que hay. Recuerden, en el Deuteronomio capítulo 6. Léanse, les voy a dejar bastante tarea. Y les voy a dejar más tarea porque quiero que esa semana se metan en la palabra del Señor. Capítulo 6 de Deuteronomio, verso 4 al 13. Deuteronomio capítulo 6. Versículos 4 y 13, y verás que los padres son los que tienen que enseñarle la palabra, los 10 mandamientos a los hijos. Y luego sigue diciendo, ni tu sierva, dice ni tu sierva, es decir, las personas que están trabajando, los que trabajan contigo, ellos necesitan descansar también, porque ahí dice que no hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu cónyuge, ni tu siervo, ni tu criada. Escuche, los empleados también necesitan descansar. No abuses con ellos, poniéndoles trabajo el día que no les corre, el día que es de reposo al Señor. Sean creyentes o no, problema de ellos si no quieren aceptar a Cristo, pero tú dales la oportunidad de que honren a Dios. Se me está yendo el tiempo, hermanos, mucho. Y luego sigue diciendo que ni tu empresa, porque usa la bestia. ¿Para qué servían las bestias en ese campo, en ese tiempo, en una finca agrícola? Las bestias eran para cargar, eran los instrumentos como el carro, como otras cosas que se necesitaban para llevar lo que se producía. Es decir, lo que se usa en la empresa. Hermanos míos, en la empresa, los que trabajan contigo también, ya lo dije, tienen derecho al descanso. Este mandamiento exige un grado de fe. Algunos me dicen, pastor, pero ¿cómo voy a sostener mi empresa si ese día, si tiene que producir? Yo voy a hablar después, más adelante, lo que se puede hacer ese día. Ya lo analizaré y le mostraré el por qué hay que hacer algunas cosas. Pero no como negocio tuyo personal, sino como servicio social, que es diferente. No como negocio, como servicio social.
Claro, alguien dirá, pastor, pero tú estás desenfocado porque nuestra cultura dice otra cosa. Pero es que yo no les estoy llamando a que obedezcan la cultura, sino que obedezcan a Dios. Tienen toda la libertad de obedecer a Dios por la cultura. Les voy a dar un ejemplo. Hay una empresa en los Estados Unidos que se llama Chick-fil-A. Los fundadores son cristianos. El fundador ya murió. Pero desde que abrió la empresa de vender pollo, es muy sabroso, muy delicioso. Se lo recomiendo cuando vayan a los Estados Unidos. Pregunten por Chick-fil-A. Y es delicioso el pollo, lo hacen espectacular. Ellos trabajan de lo que llamamos hoy de lunes a sábado, solamente 6 días trabajan, 6 días. Y el día primero de la semana, que llamamos domingo, cierran el restaurante. Hermanos, no importa, yo estuve en Atlanta en una reunión con mi hermano John Maswell. Fue muy lindo y estuve una semana entera en entrenamiento con él y con su equipo. Enseguida, frente allá a la salida del templo donde estábamos reunidos, había un sitio de Chick-fil-A. Yo quise ir el primer día de la semana para almorzar, para comer, porque quería comer pollo. Estaba cerrado. Yo pregunto, ¿y por qué está cerrado? Si es el día que más se vende. Mire, toda esta gente que sale de culto en este lugar, era una iglesia como de 5,000 personas. Esos 5,000 que quieren comer allá. Y está cerrado. Tontos. Perdieron el negocio. No, ellos decidieron honrar al Señor en su día. Escuche, no honrar al día, al Señor en el día que Él escogió, el 7º día que lo escogió el Señor. ¿Y sabes qué? Es la empresa más próspera en los Estados Unidos. ¿Quieres que tu empresa prospere? Obedece los 10 mandamientos. Cada persona que se ha decidido, los bancos, por ejemplo, cuando se formaron los bancos, honraron el Día del Señor porque era fundado por gente cristiana. Los bancos fueron fundados por cristianos. La historia es muy linda de los bancos en su origen y nunca abrieron el primer día de la semana. Siempre estaba cerrado. Hoy en día todavía permanece, tal vez por cultura, no por principio, pero originalmente fue no por cultura, sino por principio. Por eso no abrían los domingos. Y tuvimos que seguir hablando. ¿Y sabe qué? Los bancos, por guardar ese principio, son los más ricos en la tierra. Los criticamos todo lo que quiera y tenemos toda la razón para criticarlos. Pero es que hay un principio. Honran el día que el Señor escogió para que sus empleados no vayan a trabajar, sino que cada uno, según su fe, vaya donde quiera, si quiere. Así que, hermanos míos, quiero que tengan en cuenta eso, porque los animales, y yo aquí quiero decir, sigo enfatizando, los animales tenían que descansar también, porque merecen descanso los animales. Claro que sí, merecen descanso. Como cualquier planta, todas las plantas, las máquinas que tienen, necesitan descansar y si no, se van a acabar pronto. Por más que sean máquinas hechas en Alemania, tarde o temprano se van a agotar realmente. Es decir, escúchenme lo que voy a decir, no quiero ofenderles de ninguna manera. Los animales, el día del Señor, no hacen nada. Oye, no hacen nada. ¿Por qué? Porque no fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Y como no fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, no van a adorar al Señor, no hacen nada. Y hay cristianos que el día del Señor no hacen nada también como si fueran animales. Perdonen, no los quiero ofender, solo que reflexionemos. Cuando tú no haces nada el día del Señor, es como un animal que no hace nada. ¿Me sigues amando todavía por lo que estoy diciendo? ¿Me perdonas o me amas? No te pido perdón porque yo no estoy diciendo lo mío, les estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice, ni tus animales. Los animales, repito, en el día del Señor no hacen nada. Y muchos de los cristianos no hacen nada. No hacen nada. Bueno, hermanos míos, que Dios nos ayude a entender todo eso. ¿Qué tenemos que hacer entonces para concluir el día del Señor? No dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Sí, muchos deben de, o todos tenemos que adorar al Señor en el primer día. De eso voy a hablar el próximo domingo. Así que voy a terminar, a concluir
en este día. Ya les he dejado muchas cosas para reflexionar y les voy a dejar una tarea. ¿Me ayudan con la tarea? Me perdonan, además de los pasajes que les dije. Hay un salmo que es extraño, que entre todas las porciones de la Biblia, la que resulta más difícil de aprender y la que más rechaza la cultura, escuchen, la más difícil de aprender y la que más rechaza la cultura y la mente humana. ¿Sabe cuál es la porción de la Escritura que más rechaza? Es aquella que le da un loor y exalta la ley de Dios. ¿Sabes cuál es? El Salmo 119. Tiene 22 estrofas. Y en cada estrofa siempre exalta la ley de Dios, hablando de mandamientos, de estatutos, de principios, en fin, usa muchas palabras, pero es todo lo que surge de la ley de Dios. El Salmo 119. Descubro que es el libro más hermoso. ¿Sabe por qué es el más hermoso el 119? Porque honra la ley de Dios. ¿Sabe por qué tal vez para nosotros no es el más hermoso? ¿No es el más leído? Porque no honramos el día del Señor. Entonces uno cosecha lo que siembra. Hermanos míos, recuerden esa exaltación que tiene el Salmo 19. Y con esto termino y esta mañana. Salmo 19. Dice en el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto, lo que surge del mandamiento de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová que surge de obedecer los mandamientos es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Si Dios nos trae juicio por no obedecer, son simplemente que no lo merecemos. No porque Él es un juez injusto, sino porque los injustos hemos sido nosotros que no hemos obedecido. Deseables, los 10 mandamientos, dice, los deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila el panal. Escuche, es dulce los 10 mandamientos para ti, es dulce lo que te estoy diciendo, es dulce lo que Dios nos está hablando todos esos días. ¿Es dulce o es agrio? ¿Qué sabor te da en tu vida? Tu siervo, tú y yo, es además amonestados con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. Escuche, hermano, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Alguien que se soberbece y me dice, a mí no me importan los 10 mandamientos, va a seguir viviendo como quiera. Tiene la libertad. Pero por favor, recuerde las consecuencias. Sigue y termina diciendo el verso 14, sean gratos los dichos de mi boca, cuando yo hablo conforme a la palabra de Dios, y la meditación de mi corazón delante de mí. Recuerde, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni estuvo en consejo de malos, ni se ha sentado en sillas escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, es decir, no así los que desobedecen la ley de Dios. Léase el Salmo 1. Hermanos, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Oremos. Señor, te doy infinitas gracias por esta reflexión que tú me has permitido compartir con mis hermanos sobre el cuarto mandamiento. Es la tercera conferencia y charla que doy a mis hermanos. Qué riqueza. Qué profundidad, Señor, la que tienes en tu palabra. No la que yo descubro, lo que está en la palabra del Señor. Yo no me lo invento, solamente estoy leyendo tu palabra para aprender de ella. Y cómo nos revelas tú tantas grandezas, Señor. Bendigo a mis hermanos y muy especialmente pido por cada hogar que con sus hijos honren tu ley, Señor, y hagan tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.